4:59, nos queda 1 minuto y empezamos. Ordenados, 4:59, en menos de 1 minuto damos inicio a esta sesión. Bienvenidos y bienvenidas. Seguimos esperando que se conecten nuestros compañeros vía la plataforma Zoom y bienvenidos y bienvenidas también a nuestros seguidores en todas las redes sociales. Ahí estamos. Muy bien, son las 5 en punto de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del curso titulado Abril y Lejanía, título del primer poemario de la poeta a la que estamos tratando de acercarnos a su obra. Si bien no podemos leer la obra poética, narrativa y dramática completa, por lo menos queremos que este curso sea un acercamiento a la obra de esta gran y destacada poeta peruana como es Carmen Luz Bejarano, digna representante de la generación del 60. Así que tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes en nuestras redes sociales de Ventana Abierta, en mis redes sociales personales y a todas las personas que nos acompañan aquí vía la plataforma Zoom. El día de hoy vamos a ingresar un poco más a este universo literario de nuestra autora. La semana pasada tuvimos una linda charla con Timo Juhana Kilonen, un músico finlandés que además se ha encargado de musicalizar muchos de los poemas, al igual que otros famosos compositores y músicos finlandeses que han hecho lo propio con la poesía de Carmen Luz Bejarano. Timo precisamente nos comentaba la semana pasada que nuestra poeta quedó maravillada cuando vio una escultura que lleva como título Avis Amanda, que más o menos es algo así. Aquí tengo una pequeña plaqueta que ella sacó hace algunos años, en Helsinki precisamente, porque ante esta escultura, Carmen Luz Bejarano quedó fascinada y escribió un poema que lleva ese título, el mismo título de la escultura que se ubica en la ciudad de Helsinki, Avis Amanda. Voy a dar lectura a ese poema. Avis Amanda. Amo la bruma que indecisa te oculta o te revela, tu diáfano mirar navegando en las sombras, iluminando espacios, el mar que se desborda de tus oscuros flancos, la delicia del sueño en que hablamos de amor. Acaricié tus pechos y rebalé mis manos por tus anchas caderas, y aún ansío que mayo sea eterno como tú. Yo he de partir mañana por caminos inciertos y llevaré conmigo el secreto latir de tu cuerpo. Tú, Avis Amanda, la más amada diosa tocada por los hombres en juvenil ardor. Te cansarás un día de terrenales glorias y al mar te irás huyendo en el ocaso, liviana, casi avecilla marina coronada de algas esparciendo el polen de los sueños. Para mayo seremos, en torno a tus ausencias, despojados del aura sensual y el gozo, la sombra de otros días, inútil regocijo. Estaremos acariciando el aire como si fuera tu joven cuerpo antiguo, buscando algún indicio tuyo en la memoria de los años. Neptuno nos dirá que eres hija de las aguas efímeras, voluble, alguna vez quizá retornarás, sirena. Otras veces, otras manos, otros cantos orlarán tu cintura, mas siempre habrá un mañana. En céfiro y arrullos el mar te acunará, te mecerán las olas como quien duerme infantes bajo brillos de luna. Lima, 2001. Este es el poema que dedicara Carmen Luz Bejarano a esta hermosa escultura que se encuentra en la ciudad de Helsinki. Esto fue publicado en Finlandia ese año, en homenaje a Carmen Luz Bejarano. Para iniciar nuestro trabajo, voy a trabajar esta tarde
algunos textos, espero todos, de este poemario que a mí me fascina, que es La Dama del Sosiego, publicado en esta linda edición de Editorial Colmillo Blanco. Una linda edición, es una edición que data del año 1991, dice exactamente Lima, verano de 1991, Editorial Colmillo Blanco. Esta es la colección de Arena en la que se publicara este libro que está dedicado a Carlos Núñez, Marixa, Carmen Irina y Pamela, es decir, el esposo, las hijas y la nieta de Carmen Luz Bejarano. Ella dedica este poemario a ellas. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención este texto porque está escrito de una manera muy distinta a los otros poemarios que tiene Carmen Luz Bejarano. Hemos visto el primero, Abril y Lejanía, que evidentemente da título a este curso, es un libro que está cumpliendo 60 años de su publicación. Recordemos además que Carmen Luz Bejarano va a ser la única mujer que es finalista en este concurso que se da en ese año del poeta joven del Perú, cuyo primer premio lo gana Javier Heró. Entonces ella va a estar muy vinculada a esta generación, a Javier Heró, a Arturo Corcuera, es decir, a todos los poetas que integran la generación del 60 y más adelante la generación del 70 también, porque va a tener grandes amigos y grandes amigas en esta denominada también generación del 70. Entonces hay entre Carmen Luz y sus generaciones, tanto la generación propia a la que ella pertenece, como la generación posterior, generación del 70, una gran amistad con todos ellos y ellas, ¿no? Porque estas generaciones están integradas por poetas varones y mujeres, y también narradores y dramaturgos. Voy a dar lectura al primer poema. Guardamos para nunca la nada que resbala y fuga. Tú apenas roto el día, tus señuelos despliegas y nos mudas la flexible estructura por discolada piedra inamovible, ¿no? Fíjense cómo el discurso de este libro de poesía es muy diferente al discurso que tenemos en Abril y Lejanía. Sigue siendo la misma capacidad metafórica, sigue siendo la misma capacidad de darnos imágenes, pero el lenguaje es distinto y la forma de escribirlo también. Aquí los versos están desplegados en 4 versos ordenados, ¿no? De una manera bastante narrativa, diríamoslo así, si vemos la estructura de los textos. Y son breves poemas. Casi todos tienen 4, 5 versos o 2 versos, a veces 3 versos en algunos casos, si recorremos todo el libro, entre 2, 3 y 4. Abundan, digamos, los de 4 versos, pero podemos encontrarnos poemas de 2 versos, de 3 versos, y tiene siempre este discurso ya narrativo. Ya estamos hablando del año 1991, entonces esta escritora ya ha pasado por varios caminos y su interés por la narrativa se ha visto ya despertado de una manera mucho más profesional, ¿no? Y eso la ha llevado también a establecer esa mezcla de discursos en toda su producción literaria, ¿no? Hablábamos en la sesión en la que analizamos el texto dramático Los ojos de Lázaro, precisamente que nos atrapa desde el título, porque podría haberse titulado Los ojos de Juan Pérez, pero no, estos son los ojos de Lázaro, y con eso ya cobra una resonancia metafórica totalmente diferente a que si el título fuera XX o Juan o Carlos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Lázaro? ¿Por qué utilizar esas imágenes metafóricas? ¿Por qué utilizar esos elementos que además vienen de toda una tradición, ¿no? Religiosa, occidental, cultural, como deseemos llamarla? Y vamos a ver cómo también esas imágenes, esa capacidad de poetizar, porque ella tiene un lenguaje poético que se mantiene incólume en los 3 géneros, ¿no? A pesar de que ante el texto dramático, estamos ante un texto dramático, pero el lenguaje no deja de tener esa poética, esa poeticidad que establecen los textos que muy rara vez encontramos. Y yo diría que algo que me hizo pensar hace un par de noches atrás, mientras releía Los ojos de Lázaro, es pensar en un dramaturgo como lo fue Federico García Lorca, ¿no? Quienes han leído, ¿no? O han visto alguna vez una obra de Federico García Lorca, ¿no? Podrán entender la capacidad poética de ese lenguaje que tiene Lorca en el teatro, ¿no? Hablando de los textos dramáticos de Lorca, y también recordando que Lorca también escribió poesía, ¿no? También escribió textos narrativos y también escribió muchos textos dramáticos para ser llevados a escena, al igual que nuestra autora, ¿no? Al parecer, la incursión en los géneros literarios enriquece
de una u otra manera el trabajo de estos escritores maravillosos, ¿no? Y definitivamente Carmen Luz Bejarano está a esa altura, a ese nivel de Federico García Lorca, con estas imágenes, con esta manera de contar, de narrar, de poetizar, de escribir propiamente, ¿no? Hay un lenguaje muy especial en todos sus libros, en todo el discurso que ella maneja, estableciendo cambios también, porque si leemos este libro, La Dama del Sosiego, nos vamos a dar cuenta que hay muchas diferencias entre Abril y Lejanía y La Dama del Sosiego y los libros que vendrán después también, ¿no? Mantiene ella un lenguaje, una voz poética que está desde la joven Carmen Luz Bejarano, desde este primer libro que es Abril y Lejanía, pero que va de alguna manera con el paso del tiempo, siendo un lenguaje mucho más fuerte, un lenguaje mucho más contundente, que va de alguna manera posicionándose de este espacio literario que es precisamente este panorama de la literatura en general peruana, escrita por hombres y por mujeres. Sigo con algunos poemas de este libro. ¿Acaso tendrá el hoyo la insólita ternura de primavera oscura o madre recobrada? ¿Acaso habrá manera de soñar todavía con los ojos en blanco, amalgama de barro? Fíjense, esa hermosa imagen, ¿no? Amalgama de barro. Madre, pero es una madre recobrada, insólita ternura. Fíjense esa forma de adjetivación que tiene el lenguaje poético de Carmen Luz Bejarano. Son solo 4 versos, no hay más, ¿no? Y luego este que me gusta mucho, que está en la página 16 de esta edición para quienes la tengan. No exijo pausa, a tu armonía me doblego, en tus ojeras se me abre un cielo, aunque pleno de zozobra inconocible. Hermosa imagen, ¿no? No exijo pausa, a tu armonía me doblego, en tus ojeras se me abre un cielo. Miren esta imagen preciosa, es una gran metáfora. Aunque pleno de zozobra inconocido, ¿no? Lo inconocido, aquello que no conocemos, quizás sea el futuro, quizás sea el presente, quizás sea el pasado, pero es lo inconocido, ¿no? Ese ámbito en el que nos movemos todos los seres humanos todos los días de nuestra vida. ¿Qué perderé mañana? Quizás solo el horror de que tu huesa me inspira y un exlaudible gozo abrazada en tu cuerpo, poro a poro, descubra que no éramos sino la perfecta unidad. Es un poema de amor, ¿no? Pero claro, los poemas de amor no son siempre esos poemas, no sé, melosos que podemos llamar alguna vez, sino este tipo de poemas de amor que a mí me encantan, ¿no? ¿Qué perderé mañana? Fíjense la interrogante, ¿no? ¿Qué perderé mañana? ¿No? Abrazada en tu cuerpo, poro a poro, quizá descubra que no éramos, sino la perfecta unidad. ¿No? Este texto a mí me recuerda mucho a un texto que tiene Vallejo, que habla precisamente de lo mismo, ¿no? De esa unidad perfecta, de esa dicotomía perfecta, ¿no? De la unión, ¿no? Entre 2 seres humanos que se convierten en uno solo. Y eso también lo dice César Vallejo. Definitivamente hay una gran influencia de César Vallejo en la poesía de Carmen Luz Bejarano. Definitivamente que sí, era una gran lectora de Vallejo. Voy a seguir avanzando para ir un poquito, luego leyéndoles un texto que a mí me ha parecido maravilloso y que lo estuve viendo ayer y hoy, y dije, este texto lo vamos a ver. Si eres ampo que aguardo anhelando, grave días te abra y a tu enigma me engrite. Fíjense, ¿no? Esta manera de adjetivar, esta manera de poetizar, esta manera de trabajar con el lenguaje. No hay ninguna palabra fuera de lugar, aquí solo hay 3 versos, no hay más, pero son imágenes profundamente fuertes, son imágenes que nos van a obligar, ¿no?, a releer 2, 3, 4 veces y decir, ¿de qué está hablando? ¿No? ¿De qué nos hablan estos versos? ¿No? ¿Qué está haciendo aquí? Voy a avanzar un poquito. Aquí está, en esta. Aquí creo que tengo. Muy bien. Jamás pude acallar su estrépito de cuerpos. A perturbarme siempre llegó cuando debía. Viniendo de soslayo, apagados los pasos, ¿cómo sabré guardarme cuando venga por mí? Fíjense ustedes, algunos me decían cuando lo he trabajado en algunos talleres, este es un poema que habla de la muerte, sí, también puede hablar del amor, ¿eh?
También puede ser la muerte, también puede ser la vida, también puede ser el amor, también puede ser el desamor. En realidad, ella siempre deja como múltiples posibilidades de lectura y eso es lo que tiene que hacer la buena poesía. La buena poesía no puede llevarte a un solo nivel de lectura. La buena poesía tiene que llevarte a múltiples niveles de lectura. Voy a volverlo a leer para que se den cuenta, son 4 versos. Jamás pude acallar su estrépito de cuerpos. A perturbarme siempre llegó cuando debía. Viniendo de soslayo, apagados los pasos, ¿cómo sabré guardarme cuando venga por mí? ¿Sí? Puede ser un poema de la muerte, puede ser un poema de amor, porque miren además cómo está utilizando estas frases hechas que suelo encontrar en muchos poetas contemporáneos, y cuando digo contemporáneos quiero decir de publicaciones recientes, ¿no? Que ya como ustedes saben trabajo una antología de la poesía peruana escrita por mujeres durante el siglo XX y XXI, y claro, he tenido gracias a ese trabajo la oportunidad de leer mucha poesía publicada en los últimos años. Y veo que hay muchos, en este caso muchas poetas, que utilizan frases hechas, pero que no las saben recrear. Ese es el tema. Hay que utilizar las frases hechas, pero hay que recrearlas. Y este es un gran ejemplo de cómo se logran recrear esas frases hechas que están en nuestra cultura, que son de nuestro uso diario, pero que aquí cobran otra dimensión en este lenguaje poético. Voy a volver a leer el poema, son 4 versos. Jamás pude acallar su estrépito de cuerpos. A perturbarme siempre llegó cuando debía. Esa es la frase hecha, ¿no? En realidad la frase hecha no es así, es al revés, ¿no? Pero es una frase hecha, ¿no? Viniendo de soslayo, apagados los pasos. Fíjense qué hermosa metáfora. Viniendo de soslayo, apagados los pasos. Fíjense cómo aquí ella ha utilizado una estrategia, una técnica poética para darle vida a algo que realmente no lo tiene, ¿no? Apagados los pasos. Esto se llama animación, es decir, le damos corporeidad, le damos vida a algo que no lo tiene. ¿Cómo sabré guardarme cuando venga por mí? Voy a leerlo sin interrumpir la lectura. Jamás pude acallar su estrépito de cuerpos. A perturbarme siempre llegó cuando debía. Viniendo de soslayo, apagados los pasos. ¿Cómo sabré guardarme cuando venga por mí? Hermoso texto. A mí me encanta la capacidad que tiene Carmen Luz Bejarano de jugar con el lenguaje, de hacer poetizable lo no poetizable, de trabajar con esas frases hechas, con expresiones comunes, pero sacarle la vuelta, darle un giro a eso, a esas palabras, a esas expresiones y convertirlas en esto, en poesía. Voy a compartir con ustedes un texto que se ubica en la página 121 de esta edición, que ya les he mostrado en las reuniones anteriores, que se titula De pérdidas y contentamientos, encuentro con el universo de Carmen Luz Bejarano. En la página 121 tenemos las palabras de Magda Portal, que es en realidad un fragmento de una ponencia de Magda Portal que se tituló La poesía femenina en el Perú, presentada en el 4º Congreso Interamericano de Escritoras en Ciudad de México el año 1981, en el mes de junio. Se llevó a cabo este congreso y Magda Portal va a hacer referencia a muchas escritoras peruanas, entre ellas a Carmen Luz Bejarano. Voy a leer las palabras de Magda Portal. Además es una poeta que en estos momentos está ocupando el lugar que le corresponde, ¿no? Ha ingresado, digamos, al canon literario y creo que eso es muy significativo para todas las mujeres que nos dedicamos a la escritura. La palabra justa, Magda Portal. Penetra en el reino de la poesía femenina y es un fulgor distinto, un aliento de hierba fresca, un canto de esperanza. Digo las palabras por ellas mismas dichas y las siento así mías con su carnatura vital, su fragilidad, su presencia leve tal vez, tímida para decir lo que guarda su corazón, su secreto. Poesía de mujeres, poesía de tiempo y espacio. Ancho camino aún no hollado en su vastedad abrumadora y por ello aún inédito, como atreviéndose demasiado. Pero existe y es de la poesía de las mujeres del Perú de lo que quiero hablar ahora, con su sabor de novedad y su mensaje fragmentado, frágil, confidencial. La poesía es misterio. En ella reside lo más íntimo del ser emocional
Por eso es videncia y anuncio y facultad intrínseca de la mujer. Voy a referirme esta vez a la poesía femenina en el Perú, a partir de los 80 años propuestos en el temario, teniendo en cuenta que para el tercer Congreso Interamericano de Escritoras, reunido en Ottawa, Canadá, 1978, participé con una ponencia titulada La poesía femenina latinoamericana, la colonia. Me complace abordar ahora el tema de la poesía femenina en el Perú a partir de comienzos de siglo. He de ser parca en mi exposición, pues de ser más explícita limitaría la referencia de cada una de las nombradas. Prefiero nombrar a las más sin mayores referencias bibliobiográficas y poner el acento en 2 o 3 poetas que he de mencionar y en las que descubro las cualidades relevantes de las que hacen, a mi parecer, las de mayor vigor emocional, novedad en la expresión, arte y belleza conceptual. He de nombrarlas sin acentuar la fecha exacta de sus apariciones como tales, aunque sin dejar de aproximarme a ellas. Entre las poetas nombradas está el lugar escogido de esta joven mujer, ya florecida en amor y poesía, con hijos y tareas cotidianas, pero dentro de un círculo mágico de sueños que se manifiestan mientras pasea o camina, o fija la mirada en la lejanía desde un balcón y en las tardes o noches sin fronteras. Qué capacidad creativa acuna como hijos recién nacidos de la poesía profunda, parca, de esta lírica que le deja tiempo al tiempo para urdir sus pequeños poemas o sus grandes poemas concebidos ya dentro de líneas de alturas conceptuales. Carmen Luz se halla en un estado de luz permanente y sería difícil conducirla a la oscuridad, porque de allí se escapa para fijar sus deslumbrantes sorbos de amor o de belleza o de protesta. Amante de los pequeños libros, plaquetas o poemarios, escribe y publica, rubicándolos con pinceladas de extraños colores, de flores, de piedras, de charcos limpios donde refleja su figura de alegre o pensativa caminante por los vericuetos de la vida. Carmen Luz ha publicado varios poemarios como Abril y Lejanía, Giramor, Aracanto, y en distintos órganos culturales, poemas como Triunfa de Ícaro, La vida e imagen sideral, de hondas resonancias consagratorias. El último, de intensidad tremante, es Juan Angurria. Escribe sin pausa, sueña sin reposo y renueva sus motivaciones a medida que cruje el dolor o la vida le reclama algunos trozos de su carne y de su alma. Pero es tierna como el pan recién salido del horno. Fíjense esa hermosa imagen. Oigámosla, dice Magda Portal sobre Carmen Luz Bejarano. Y copia aquí un fragmento. Una luz de palabras sumerge la mañana. Era tan dulce cuando los barcos no habían naufragado. El mar resplandecía de gaviotas. Y coloca otro poema y dice, y este otro. En algún lugar de la tarde duerme la ciudad sin campanas. En algún lugar del alma duerme la ciudad de los sauces y de los sueños. La esquina blanca que ensombreció los rostros, la pálida gaviota, la ciudad sin campanas. Desde algún lugar del alma llega otoño, con su carga de rosas amarillas a envejecer las charcas. Y este otro, dice Magda Portal. Tengo tu edad, Marixa, tu matinal edad. Discurro entre la tarde y el viento como tú, frágil alondra. Mi sombra la descubro casi sin sombra, ala y dulzura. Tengo tu edad, Marixa, tu breve edad de brisa. Si alguien dudara de este río profundo de belleza, es porque no le ha tocado con su fulgor de sueño las sienes huidizas. Es posible que al decir todo eso, me encuentre en las orillas del mar de la poesía que alimentan las aguas vivas del Perú. Poesía de mujeres, ya sin amarras y sin temores. Quiero decir que la poesía femenina es ya una exultante realidad, donde las recién llegadas se nutren de vida y de pasión, porque la poesía sin pasión carece del elán vital que las mantiene erguidas, como altas flores de campo batidas por los aires matinales y teñidas del sol. Estas son las palabras maravillosas
y profundas, contundentes y certeras que tiene Magda Portal sobre nuestra gran poeta peruana, Carmen Luz Bejarano. Además, me parece un texto tan sentido, un texto que viene de una poeta a otra, de una poeta mayor además, que se refiera al trabajo de una poeta mucho más joven, que tenga ella esta plenitud en la palabra, esta manera, además de contar, de hablar de la poesía escrita por mujeres en el Perú, y como ella dice, la poesía está aquí, está viva, ¿no? Qué bueno que las jóvenes sigan escribiendo, dice ella, ¿no? Y como dice a los lectores de Carmen Luz Bejarano, si a alguien, ¿no? Si alguien se atreve a dudar de este río profundo de belleza que es la poesía de Carmen Luz Bejarano, es porque no le ha tocado con su fulgor de sueño las sienes huidizas, ¿no? ¿Qué significa eso? Y si eso se puede aplicar no solo a la poesía de Carmen Luz Bejarano, sino a la poesía universal, a la poesía escrita en todas las lenguas, a la poesía escrita por todas las generaciones. Si hay una poesía que no nos toca, es porque seguramente no estamos, ¿no? Entendiendo ese río profundo de belleza que es la poesía. Me encanta esta imagen de Magda Portal, porque la poesía es eso, es un río profundo, es un mar abierto. Tú te sumerges en esas aguas y verás cómo eres tratada por ellas, ¿no? Así es la poesía. Hay poetas o hay poemas que nos gustan más que otros, hay poemas que de repente nos gustan porque los entendemos más, porque están en un lenguaje más sencillo, hay otros que no nos gustan mucho porque de repente no tienen un lenguaje tan fácil, no son tan accesibles en el sentido del lenguaje mismo, y eso de repente hace que no entendamos esa belleza que tiene la palabra, pero seguramente que si leemos, releemos y volvemos a leer, nos daremos cuenta de que ese mar, ese universo infinito que es la palabra, ¿no? Que está impregnada por esta poesía, seguramente vamos a poder entenderla más, acercarnos más a ella. Es importante esto, ¿no? Y es importante también la mirada que tiene Magda Portal sobre los diversos libros publicados por Carmen Luz Bejarano. Ella ha citado antiguamente, este texto ya les he dicho de qué año es del año 1981, y no se exigía como ahora colocar las fuentes, como ahora sí se exige colocar de qué poema estoy hablando, en qué libro fue publicado, en qué año, por qué editorial. Ella no, ella lo hace sin esa indicación, porque en realidad en ese año no se solía exigir eso, y presenta ella esta mirada, este panorama de la poesía escrita, ¿no? Por mujeres en el Perú el año 1981 en este congreso. Y ella hace además mención a otro congreso anterior que se dio en la ciudad de Ottawa, en Canadá, porque Canadá ha sido siempre un país, y hay muchos peruanistas en Canadá, no tanto canadienses como peruanos que radican allá, que se han preocupado por los estudios críticos de la literatura peruana. Una de ellas es nuestra queridísima compatriota Ladi Rojas Benavente, ¿no? Que es una de las más importantes críticas literarias, y que espero yo tengamos pronto el placer de escucharla y de tener un curso con ella para que nos hable más de ese universo maravilloso que ella conoce y que ha trabajado durante tantos años, ¿no? Voy a ir ahora, un poco para seguir hablando así de la poesía de Carmen Luz, a leerles el texto que viene a continuación de este. ¿Por qué? Porque este es un texto que pertenece en realidad a Existencia en Poesía. Está publicado también en Existencia en Poesía, que es una edición de la obra, digamos, más o menos completa, porque no está toda completa, porque es hasta, digamos, hasta ese año. Es esta edición que ya les he presentado también, que yo manejo, y este texto se incorporó en esta edición de Existencia en Poesía. Es el texto que se titula Dos retratos, que está a cargo del gran maestro Carlos Germán Bell. Pongo frente a frente el cuadro El Grito del pintor noruego Edvard Munch y el poema Juan Angurria de la poetisa, la llama poetisa, fíjense ustedes, de la poetisa peruana Carmen Luz Bejarano. Este texto es del año 2000, por cierto. No por el propósito de que la pintura adorne el texto o viceversa. La razón es otra y responde a una idea, tal vez errada o no. Mejor dicho, a un prurito de aproximar los versos y el lienzo porque encarnan sendos personajes bien definidos, imaginados en un estilo expresionista en el que el cuadro refleja un aire metafísico y los versos una tendencia social. Estamos pues ante un díptico ficticio,
como cumpliendo así el deseo que desde hace días venimos abrigando y de tal modo superando la preocupación de que sea algo traído por los cabellos. En una tablilla, Juan Angurria, concebido en palabras, mientras que en la otra tablilla el personaje pintado por Munch. Ambos se miran de reojo, como intercambiando una mirada de reconocimiento mutuo. Fíjense qué hermosa la mirada que tiene Carlos Germán Belli, ¿no? El cuadro El Grito, si no lo conocen, googleenlo, ahí lo van a encontrar, ¿no? La imagen es además hermosa. Y este poema, Juan Angurria, de Carmen Luz Bejarano, y él establece un paralelismo entre la pintura y el poema de Carmen Luz, ¿no? Ambos se miran de reojo, dice, como intercambiando una mirada de reconocimiento mutuo. Esa imagen me encanta. Que la galopante tisis de aquel y la angustia extrema de este confluyen, encajan, se entrelazan, hasta que el díptico imaginado represente un solo asunto. Y he aquí el personaje de nuestra escritora, con su elocuente apelativo que responde a un término americano, en este caso la sección de hambre canina. Además, Juan Angurria cuenta con un árbol genealógico que se rastrea entre los versos de la propia autora y se remonta al panadero Juan Sante, quien resulta el progenitor de él. Evidentemente, un ese homo peruano universal, para decirlo con más propiedad, sin tierra, sordomudo, sin silabario, sin pan, brutísimo, pero pese a tantas privaciones, se exhibe en el arisco horizonte terrenal bajo la admirable forma de un arcoíris. Qué hermosa imagen. El voraz hombre del personaje poético da paso al inaudito grito del anónimo ser concebido por Munch. Y entonces la disgregación presente dentro del desarrollo del texto, una especie de enumeración caótica, pasa a la más extrema reducción, que es el esquematismo o minimalismo, de lo cual hace gala el pintor noruego para expresar la angustia situacional existencial. A través de su congénere Juan Angurria, ahora sí revela el rotundo miedo de vivir. En consecuencia, el que pone el grito en el cielo con sus manos esqueléticas, cubriéndose los oídos para no escuchar el alarido que lanza, al huir de unos misteriosos tipos que lo abisman, cuando él se encuentra en las proximidades de una ensenada de aguas oscuras y bajo un firmamento rojo. Y finalmente, la hora de la pura verdad, porque figurarnos el caprichoso díptico, en una tablilla el poema, en la otra el cuadro, no responde a un auto impulsado por la fantasía. No, nada de ello. Es porque el punto de partida de ambas composiciones arranca en un origen común. Con otras palabras, el país donde nació y escribió Carmen Luz Bejarano está de por medio en uno y otro caso. Sí, quien padece de hambre canina es de estas latitudes, e igualmente quien padece de un miedo cerval, pues Bejarano se topa acá con Juan Angurria, y Munch se inspira en una momia justamente peruana, cuyo pavor ante la muerte él transforma en el pavor de la vida. Quedan atrás los específicos límites de la geografía sudamericana y afloran las tribulaciones que son de toda la condición humana, como lo hacen patente el personaje hambriento del poema y el personaje aterrorizado de la pintura. Fíjense ustedes, a mí me encanta este texto de Carlos Germán Belli, que además es miembro de la generación del 50, es decir, fíjense las hermosas relaciones que establece nuestra poeta. Tiene una extraordinaria relación con Elvira Ordóñez, que es, digamos, su hermana mayor, que pertenece a la generación del 50, al igual que su contemporáneo Carlos Germán Belli, quien también es un poeta representativo, quizás el más universal de nuestros poetas, después de Vallejo, ha sido nominado al Premio Nobel de Literatura, es Carlos Germán Belli, un poeta extraordinario al que yo les recomiendo leer. Los libros de Carlos Germán están en todas las librerías, así que cómprenlos, lean sus cuentos, lean sus poemas, lean las antologías que se han hecho de él, porque realmente su poesía, ¿no? Y todas las hadas cibernéticas, ¿no? De las que me gustaría trabajar en algún momento, son sumamente interesantes, ¿no? Es un poeta que además tiene la hidalguía
¿no? De escribir sobre una poeta menor que él, sobre una poeta de otra generación que es más joven que él, pero además de establecer este maravilloso paralelismo, este díptico, como él lo llama, ¿no? Por un lado está el poema Juan Angurria, que realmente, ¿no?, plasma una realidad peruana, pero él también menciona esta característica importante del cuadro de Munch y de cómo se inspira en esta momia para trabajar este cuadro que él denominó el grito. ¿No? Es que el grito no es solamente un grito de pavor, es un grito de hambre, es un grito de todo, ¿no? De toda la existencia humana, como dice acá Carlos Germán Bell. Entonces, fíjense, ¿no?, qué hermoso modelo para poder seguir nosotros trabajando sobre la base de este modelo. Este es un texto del año 2000, todavía no existían estos sistemas APA, ¿no?, así como obligatorios para escribir los textos, y Carlos Germán desarrolla aquí una idea muy interesante que podemos nosotros tomar como modelo, tomar como ejemplo para hacer los análisis críticos literarios. Fíjense cómo él relaciona un poema con una pintura. Eso es sumamente válido. ¿Podemos establecer ese tipo de nexos y relaciones? Sí, mientras los probemos en el texto, que es lo que se preocupa de hacer Carlos Germán aquí, de probar idea por idea cómo se establecen estas relaciones entre el poema Juan Angurria y entre el cuadro denominado El Grito de Munch. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces aquí tienen un extraordinario modelo para seguir escribiendo, para tener listos sus textos para las publicaciones que tendremos el próximo año de estas revistas que espero sacar, que espero que estén listas pronto. Claro, no estarán listas si ustedes no escriben, ¿no? Lo ideal de todos estos cursos que vamos teniendo a lo largo del año y que hemos empezado en realidad en noviembre del año pasado, es escribir sobre nuestras autoras. Si queremos que nuestras autoras dejen de estar en el silencio, si queremos que de alguna manera sean incorporadas al canon, tenemos que escribir de ellas. Nadie va a hacerlo si no lo hacemos nosotras. Si somos nosotras las que nos estamos acercando a los textos, tenemos esa deuda con nuestras escritoras, por lo menos con las que hemos trabajado a lo largo de estos cursos. Y por eso es que me propuse, ¿no?, me puse yo ese plan de trabajar en 8 sesiones, que es definitivamente un tiempo corto, apenas si son 16 horas para trabajar la obra completa de un autor o una autora, ¿no? Y en este caso elegí a Carmen Luz Bejarano precisamente porque este año se celebran 60 años de la publicación de este libro, Abril y Lejanía, pero al mismo tiempo nos vamos dando cuenta que a lo largo de su poesía hay muchos elementos todavía por trabajar. Hay muchos elementos aquí que siguen diciéndonos tantas cosas, ¿no? Como este poema de Juan Angurria, que voy a ver si lo ubico aquí en mi edición, a ver si lo ubico. No es muy fácil ubicarlo. Ah, ya lo ubiqué, 143, sí estuvo fácil. Carmen Luz me la pone fácil. Yo siempre les digo que yo hablo con ella, ¿no? Cada mañana de los miércoles cuando despierto, siempre voy a mi biblioteca, tomo los libros, este en especial, porque este tiene una dedicatoria hecha por ella para mí, ¿no? Que ahí la ven, ¿no? Ella me dedicó este libro el año 2001, y dice así la dedicatoria: para Eliana, mi querida Eliana, ciclón y poesía, con cariño entrañable, Carmen Luz. Y ese es el cariño entrañable que siempre hemos tenido ella y yo siento que las personas que uno quiere están con nosotros siempre, ¿no? Entonces, cada miércoles que despierto, desde que empecé la odisea de este curso, me despierto y le digo: Carmen Luz, tú guíame, dime qué quieres que haga hoy, ¿no? Y de alguna manera encuentro los textos, hago referencia a algo y los encuentro. Entonces yo siento que el espíritu de Carmen Luz está aquí presente y nos acompaña todos los miércoles, y como les he puesto en algunos momentos en el grupo de WhatsApp de este curso, creo que todos los miércoles hay una fiesta en el cielo, porque Carmen Luz fue siempre una mujer, como dice Magda Portal, llena de luz. No hay forma de no estar iluminada por su poesía, porque definitivamente su poesía es eso, es un regalo maravilloso de luz, de esperanza. Al mismo tiempo trabaja temas oscuros, por supuesto que sí. Al mismo tiempo también hay un lenguaje muy difícil en algunos poemas de Carmen Luz, por supuesto que sí, porque
al igual que todos los escritores, tiene diversas etapas, diversas facetas, y ustedes se van dando cuenta que conforme va avanzando el tiempo, estas características de las que hablamos desde la primera sesión se van acentuando, van haciendo de Carmen Luz una voz potente, una voz singular, inigualable e incomparable, porque si ustedes leen el discurso poético de Carmen Luz Bejarano, encontrarán que no hay otra poeta peruana que tenga el mismo lenguaje o el mismo discurso poético que ella maneja, y eso es lo importante. Voy a dar lectura a este poema del cual nos habla maravillosamente el maestro Carlos Germán Belli, para quien va mi saludo. Este poema es Juan Angurria, fue publicado por la Universidad Nacional de Educación el año 1972, en una serie que se denominó La Flor de la Cantuta. El responsable de esta edición fue Manuel Velázquez, y la carátula que tiene es de Jesús Tipona. Es una carátula muy linda. A ver si no sé que también se ve en la cámara. A ver si se ve ahí, ojalá se vea, por lo menos algo. Fue una plaqueta, por eso es que Magda Portal habla de ese tipo de publicaciones, ¿no? Está en la página 143 para los que tienen esta edición. Juan Angurria. Juan Sante, toro, torero, entre dos astas, panza al viento remolino. Juan sin tierra navega en torrentes de sal, de mar hirviente, en hogazas de pan, pan ceniza, pan sin manos, sin vientre, sin hambre, sin deseo. Juan celeste entre dos astas, hinca los colmillos, chupa oscuros pezones, río de muerte, río de nada desciende. Juan sanguijuela se retuerce, a golpes de colmillo, de vientre de angurria. Juan entre dos cuernos de pan se desgañita. María, tu Juan, tu niño se ha dormido, tu Juan celeste, tu sanguijuela en el pezón inútil. Juan, sordo, mudo, sordomudo Juan. Padre borracho habla, golpea, escupe, tose, cae, zigzaguea, salpica la tierra con sus hijos, su Juan adolescente, su Alejandra muda, su Juan, otra vez su Alejandra. Juan panadero, crecen los chicos, crece el hambre, amasa Juan, salpica, crecen los hijos, crece el hambre, Alejandra la muda, crece en vientre, amasa Juan, Alejandrina tartamuda, crece el hambre, amasa Juan, su Juan, sin silabario, crece. María, oscuros, inútiles pezones, vientre fecundo, tisis galopante, María a golpes de tos se va escurriendo, María lombriz abre cavernas a la tierra, le crecen uñas, pelos, se le pueblan de raíces los pezones. María, mujer de panadero, se deshace, harina impalpable se tiende subterránea y aguarda el decenimiento diurno de su carne alejandrina, su Juan mayor borracho, hambriento, taciturno. Juan Sante, sanguijuela, lobezno, Juan celeste, adolescente, sin silabario, entre dos cuernos remolino, entre panes y arañas y zancudos, Juan sin pan, entre padres y hermanos, y moscas, y madre, y soledad. Ese es un fragmento de este poema, es un poema mucho más largo, pero esta parte profunda del poema, ¿no? A estos elementos, a estas imágenes, se refiere Carlos Germán Belli en el texto que acabo de compartir con ustedes. Es un hermoso poema de Carmen Luz Bejarano. Es una pena que no lo tengo digitalizado, trataré de tenerlo a ver si logro. Lo que pasa es que esta edición es bastante gruesa y cuando pasamos por el escáner no lo logra pasar bien, entonces no sale y es muy difícil escanear los textos. Pero a eso se refieren estas imágenes de este extraordinario poema que es Juan Angurria, y que se publicó así, en una plaqueta por la Universidad Nacional de Educación en Lima, el año 1972, ¿no? Y al poema al que hace mención en este texto del año 2000, Carlos Germán Belli. Voy a cambiar de discurso y voy a pasar un poco a la obra narrativa, aprovechando que ustedes tienen en sus manos y en su drive El cuarto de los Trebejos, y voy a comentar este libro
que se denomina La Ruta del Ciprés, que no sé cuántos lo tengan. Esta es una edición de Carpe Diem Editora para la serie narrativa. Esta edición que tengo en mis manos es una edición muy linda. Marita Troyano, quien es la editora en esta editorial, es la que trabaja estas ediciones. Esta edición es de junio del año 2001, ¿no? Y está dedicado a los hermanos de Carmen Luz. Fíjense la dedicatoria, dice: a mis hermanos Lastenia, Luisa y José Antonio, a Marixa, Carmen y Pamela. Está dedicado a sus hermanos, a sus hijas y a su nieta otra vez, ¿no? Y se titula La Ruta del Ciprés. Tampoco la tengo en una versión digital, por eso es que ustedes no la tienen. Pero voy a leerles de ahí algunos fragmentos que a mí me parecen sumamente interesantes. Al igual que el Cuarto de los Trebejos, La Ruta del Ciprés maneja una técnica muy parecida, es decir, es una técnica narrativa que va contando a partir de otras circunstancias y nos vamos adentrando en ese discurso, como en el Cuarto de los Trebejos, que en realidad es un texto totalmente profundo, es un texto totalmente doloroso, pero igual Carmen Luz siempre sabe salir airosa de ese tipo de discursos. Voy a leerles el inicio y de ahí me voy a pasar a otro fragmento, ¿no? Porque siempre creo que es importante en los textos narrativos analizar las técnicas que utilizan los escritores. La narrativa, a diferencia de la poesía, es muy cerebral, creo que ya lo he mencionado en otras sesiones, y es necesario entender cuáles son esas estrategias que está manejando, en este caso, Carmen Luz Bejarano, como narradora. La novela empieza así: no sé cuál fue el momento en el que yo vislumbré aquella existencia. Miren esa hermosa frase. O sea, si ustedes quieren escribir narrativa, tienen que aprender a manejar muy bien los inicios, la trama, los nudos, los desenlaces, es decir, todos los elementos de la narrativa. Y Carmen Luz lo logra magistralmente, porque una frase como esta cautiva a cualquier tipo de lector. Y ahora el problema no es solamente tener frases interesantes e impactantes al inicio, sino que tratar que ese discurso se mantenga a lo largo de toda la obra, de toda la novela, de todo el cuento. Ahí lo difícil, ¿no? Y por eso es que no todos logran ser grandes narradores como los que tenemos nosotros en el Perú y en Latinoamérica. Voy a leer otra vez esta frase con la que inicia esta novela. No sé cuál fue el momento en el que yo vislumbré aquella existencia. Fíjense además, ¿no? Esta imagen metafórica, esa imagen tan poética, o sea, cómo lograr eso en un discurso narrativo. Los descubrí. Ellos estaban allí, pegados a las rocas, formando grandes masas. En constante ondular se batían al ritmo exigente de las aguas, como viejos amantes amarrados a su luz. Era una danza perenne. Se convirtieron para mí en una imagen voluptuosa, obsesiva. Fui seducida por ese extraño fulgor amenazante. ¿Sería acaso ese el impreciso color que intentó definir Baudelaire y que yo atrapé inesperadamente en la casa de Mario? Las alucinaciones han invadido mi sueño y mis vigilias, confundiéndolos en un solo acto. Voy desvelando lentamente la delgada cáscara que me envuelve cada mañana, cada instante y aún las vivencias por vivir. Nadie puede asegurarme que un día no despertaré. Me miraré en el espejo y veré una extraña mujer que se ha quedado sin recuerdos y lo más grave o feliz se habrá olvidado del mar. Los objetos, al parecer estáticos, suelen estar y manifestarse en tremendas rebeliones, a veces hasta en ademanes de furia o de sarcasmo. Por ello, no tiene sentido tratar de fijarlos en la memoria. Cualquier subterfugio puede ser inútil. No imaginé jamás que un juego de sargazos condicionaría mi existencia. Hubo otros factores, no lo niego. El infinito mar que nunca conseguía ser mío, el sol cavando lentamente el horizonte y encendiendo remolinos del fuego. Siempre miré el cerro, aquella infinitud, y me sentí transportada. A mis espaldas las casas desparramadas con su suelo cenizo, solo en las ramadas el clarol de las conchuelas, el arenal a la distancia, ocupando 3/4 partes de este espacio insólito. Mas no era ese el paisaje que yo miraba, ese era el paisaje aprendido.
Lo eternamente nuevo y misterioso estaba más allá de todo, más allá aún del terror animal que constantemente me sobrecogía. Mi cuerpo experimentaba una consunción gozosa y el milagro de ser procreado nuevamente. Ese fervor amical por cada criatura de mi entorno que siempre enervaba mis sentidos. Me preguntaba si éramos acaso titanes luchando de sol a sol, de viento a viento, de duna a duna, o perros de presa enzarzados en un máximo encono. Un instante de vida puede acabar en la locura o en la muerte. ¿Podría yo escabullirme? ¿Mm? Fíjense, este texto narrativo, que es una novela en realidad, está dividido en varios apartados, al igual que El cuarto de los Trebejos, cuya edición ustedes tienen y que pueden seguir conmigo más o menos, van a ver ustedes que hay varios apartados, es decir, apartados entre que empieza un título y comienza el otro. A diferencia del cuarto de los Trebejos, aquí en la Ruta del Ciprés no hay títulos, y eso es lo que más me gusta, porque ella trabaja los apartados a modo de narraciones, ¿no? Y las va dejando ahí, como en suspenso, ¿no? Trabajando esta técnica de la que hemos hablado también, que es el sístole-diástole, es decir, te va contando algo, parece que algo va a pasar, y otra vez retrocede, y otra vez te vuelve a contar otra cosa, entonces maneja y estruja tu corazón en ese sístole y diástole, que es una técnica narrativa, en realidad usada por Cortázar, ¿no? Por Gabriel García Márquez, por ejemplo. Y esa estrategia a mí me gusta mucho en la narrativa, en realidad. Voy a leerles otro fragmentito. Aquí está. Ese está en la página 19. Otro apartado, ¿no? Nadie sabe por dónde va a saltar la liebre. Fíjense qué hermoso inicio además para este apartado. Nadie sabe por dónde va a saltar la liebre. Otra vez es una frase hecha, ¿eh? Pero fíjense cómo ella trabaja las frases de ellas y las convierte en frases propias. Eso es lo que hay que hacer tanto en la narrativa como en la poesía. Mario había pensado que hablaríamos con Sergio de muchas cosas que tendrían que ver con el asunto de escribir o con reflexiones de otra naturaleza. Hablamos de Betty la Fea y confieso que para este nuevo amigo yo fui Cherezade. Virgilio en ese hermoso trayecto. Mario fue quien inventó los paisajes más funambulescos, las charadas del día, de cada día, los personajes existentes, yo creo que los hubo, fueron colocados por él. Yo respondí a la realidad y a la ficción con emociones inéditas. Ya en Salapa fue Sergio el hacedor de las noches y los días. Me pregunto cuánto tiempo anduvo preparando ese instante ideado para mí, el trayecto en automóvil, la hora de partir y llegar a un lugar que yo ni siquiera imaginé. Las curvas, la lluvia, esa cerrazón de verde, cápsula dentro de la cual quedé atrapada. Cuando el coche se detuvo, estacionó, apagó las luces, se derrumbó una sombra total entre nosotros. Estábamos al borde de un abismo. ¡Qué manera de encontrarse con Sergio! Mientras avanzábamos, él urgió a Guillermo para que trajera una lámpara. Se parecía a las que usábamos para espantar las sombras en Tanaca. La luz era tan débil que yo más que ver adivinaba. Habíamos ingresado al paraíso. Yo me hundía en la tierra húmeda, sentía el pasto mojado, humedecido, mis piernas, descendía, ascendía, gradas tocada por el delirio. Claro que fue útil la lámpara. Sirvió para que Sergio nos aproximara fragancias y perfiles oscuros. Yo nunca he sentado a la belleza en mis rodillas, pero cuando me he rozado con ella, me han rozado también con la felicidad. Qué hermoso. Las despedidas te aproximan a otras querencias. El retorno a la casa de Mario lo hicimos buscando el barranco que no existe. Ahora en Lima, mientras yo escribo o leo o pienso en las musarañas, como decía mi madre, Sergio está aquí, llenando la habitación con su presencia luminosa. A veces él y Mario conversan. Otros días Mario lee para mí. Cuando se está siguiendo la ruta del ciprés como una noche de vino bien bebido o de resaca, la vida toda no es sino una sucesión de imágenes, sin respuestas, sin respuestas. ¿A quién interesa una respuesta cuando se está metido en el ojo de la tormenta?
Detenerse en el análisis sería tan brutal como lanzarse al vacío. Hermoso, hermoso. Este texto a mí me encanta, es un hermoso texto. Es una manera, además, muy interesante de utilizar un narrador en primera persona. Y eso lo hace también en el Cuarto de los Trebejos. Ustedes han leído y releído, como espero, como son tan buenos estudiantes, yo espero que hayan hecho la tarea. E igual aquí podemos ver narradores en primera, en segunda, en tercera persona, y cómo esa habilidad, esa práctica, ¿no? Esa expertise que tiene como escritora, la hacen pasar de un narrador a otro casi sin darnos cuenta. Si no estamos muy atentos a la lectura, no podemos, ¿no? Percatarnos de que ya cambió el narrador. Estaba hablando en un narrador en primera persona, luego pasa a un narrador en tercera, luego pasa a un narrador en segunda, a un narrador protagonista, luego pone un narrador en tercera, es decir, está siempre jugando con nosotros, con nuestra cabeza, ¿no? Con nuestra lectura, pero nosotros no somos muy, muy capaces de darnos cuenta, solamente cuando releemos nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque además el lenguaje es siempre tan poético, ¿no? La Ruta del Ciprés, a mí me parece un lenguaje extraordinariamente bien logrado, una construcción narrativa que lleva precisamente por esa ruta del ciprés, porque ¿qué es el ciprés? ¿Cuál es esa ruta que se ha establecido? Igual que en este texto, ¿no? ¿Qué es el cuarto de los trebejos? ¿No? Es que todos tenemos un cuarto de los trebejos, definitivamente que sí. Pasa también así, ¿no? Narrando en primera, en segunda, en tercera, poniendo luego narradores personajes, Toñito, ¿no? Nicanor, y toda esta saga que nos está contando, y nos está contando una tragedia en realidad, pero no nos damos mucho cuenta porque, claro, la técnica que ella maneja nos atrapa, el lenguaje aquí cobra una dimensión totalmente diferente a la que vemos en las novelas, digamos, a las que estamos acostumbrados a leer. Y quizá esa sea la característica más valiosa de la narrativa de Carmen Luz Bejarano. Es esa, la capacidad de narrar siempre en poesía. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay que ser un experto para lograrlo, porque realmente ella maneja muy bien la técnica narrativa. No es que no la maneje, o sea, no es que el lenguaje poético logre de alguna manera desplazar a la técnica. No, no es así. Aquí la técnica está bien lograda, bien construida, los elementos narrativos están puestos donde tienen que estar, pero el lenguaje de alguna manera trasciende al texto. Eso es lo que sucede, ¿no? Y eso va a pasar en toda la obra de Carmen Luz Bejarano, ¿no? En el cuarto de los trebejos, bueno, ustedes si tienen la edición, que yo les recomiendo comprar la edición impresa, porque se van a dar cuenta cómo, por ejemplo, ella maneja el inicio y el final de esta historia que está contando una saga, ¿no? Y empieza ¿no? Con este apartado que dice, yo no tengo raíces, ¿no? Empieza por ahí, y además empieza a contar desde un discurso, ¿no? De un personaje, para luego pasar a un discurso en primera persona, ¿no? Dice, ¿no? En la página 17, bueno, en mi edición impresa en la página 17, no sé en qué página estará en la versión en el Drive. Las más antiguas se agarran fuertemente a tu tierra cordial, María Cleofe, y ahora que deshiervas tu corazón y Nicanor Martínez inmola ardiendo en los recuerdos. Tú, María del Pilar, tu María del Pilar se descubre tan frágil que parece deshacerse en el aire. ¿Se dan cuenta? Solo aquí en esta primera oración, en esta primera frase con la que empieza el texto, ya hay un cambio de narradores, ¿no? Entonces, ahí ya hay un juego, una intención del narrador, ¿no? Yo ya no tengo raíces. Ahí es otra vez un narrador en primera persona. Me sostiene la nostalgia de aquel mar lejano, ¿no? Más adelante empezaré a caminar, pero luego dice, deslízate pequeña. ¿Se dan cuenta? Narrador en segunda. A eso es a lo que me refiero con estos juegos de narradores que son muy enriquecedores para el texto. Y los que han leído hasta el final se habrán dado cuenta que al final, ¿no? En este apartado que ha titulado Me confieso incapaz, dice, para determinar si aquello fue un sueño placentero o una pesadilla, ajá, esto es una trampa que siempre hacen los escritores, ¿no? Los buenos escritores saben hacer trampas a los lectores. Nosotros caemos muy ingenuos, porque claro, nos atrapa el lenguaje. Y aquí dice, ¿no? Para determinar si aquello fue un sueño placentero o una pesadilla. Ajá, aquello, el evento que me contó hace un instante en el apartado anterior, o me está diciendo que todo esto que me ha contado
desde la primera página hasta esta, ha sido un sueño placentero o una pesadilla, que yo tengo que discernir qué es esto. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí hay un clip con el lector, hay una manera, me recuerda mucho a Cortázar, que tiene siempre esa técnica tan especial de conectar con los lectores, ¿no? Ese es el juego que hace, claro, la experiencia y la expertise de escribir, que la hace ser capaz de jugar entre esos narradores y los lectores, que somos nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay un adelanto de la acción, definitivamente que sí. Dice, para determinar si aquello fue un sueño placentero o una pesadilla, pero sí que durante las horas de vigilia la inquietud persistió. Aún ahora se acrecienta entremezclándose con otras indefinibles emociones. Tengo una sola obsesión, técnica circular, porque la primera parte, si ustedes recuerdan que la acabo de leer, solo el primer párrafo, te dan cuenta que ahí la obsesión es el mar. Igual pasa aquí, al final, a eso se le llama técnica circular, es decir, voy a terminar donde empecé, o viceversa. Aquellos que desconocen de la técnica circular, yo les recomiendo leer Cortázar y leer Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, para que entiendan a qué se refiere esto de la técnica circular, ¿no? Cortázar va a ser un experto en una técnica denominada cajas chinas, ¿no? Los que han leído Cortázar entienden por qué se llama cajas chinas, porque hay historias dentro de otras historias. Igual que aquí, en Carmen Luz, estas técnicas también se dan. ¿Y por qué se van a dar? Porque son técnicas que en realidad se han heredado del cine y que pasaron a la literatura. Si ustedes se ponen a leer a todos estos escritores del boom, por ejemplo, ¿no? Ya he citado ahí a varios, a Gabriel García Márquez, ¿no? O a otros escritores, van a encontrar que tienen esas estrategias, los flashbacks, los racondo, las técnicas circular, las cajas chinas, van a ser siempre técnicas narrativas a las cuales ellos acuden, ¿no? Y juegan con las emociones de los lectores. Y eso es lo que más me gusta, cómo juega Carmen Luz con nosotros y nos está diciendo entonces todo esto fue un sueño y una pesadilla. ¿Qué cosa es esto, no? Dice, se acrecienta entremezclándose con otras indefinibles emociones. Claro, ha jugado con nosotros todo el tiempo. Tengo una sola obsesión, el mar. Voy a él, camino. Sobre la desierta infinita playa, una chiquilla sin edad se me aproxima. Fíjense ese hermoso y poético final, ¿no? En el curso anterior, en el de literatura peruana escrita por mujeres, leíamos en la última sesión, ¿no? Esta obra Efímero, donde estos personajes femeninos y el gato, del cual todas hemos terminado enamorándonos, que es efímero, por supuesto, es el nombre del gato, se van a, ¿cómo termina la obra? En una escena en el mar, en la que figuramos nosotros, como lectores, que estas mujeres se han arrojado al mar, ¿no? Y Efímero está ahí a lo lejos observándolas, ¿no? Igual pasa aquí. Fíjense cómo, ¿no? Estas técnicas son reiterativas, o sea, se van dando en toda la literatura. Efímero es un texto dramático de Mariana de Altaus, para los que no nos están siguiendo en el otro curso, ¿no? Hemos estado leyendo esta obra durante este mes que ha terminado y el curso empieza el otro, este 17 de septiembre, con otras autoras, ¿no? Y con otros textos, pero nos estamos dando cuenta que hay hilos, que hay vasos comunicantes entre toda la producción. ¿Se dan cuenta? Y eso no solamente va a pasar con la producción hecha por mujeres, sino también con la producción hecha universalmente por todos los escritores. Estamos hablando de escritores como Cortázar, estamos hablando de escritores de la talla de García Márquez, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Todos ellos, y definitivamente, ¿por qué se van a reiterar estas técnicas? Porque son técnicas que algunos van a usar con mayor sutileza, como lo hace Carmen Luz, ¿no? Que de alguna manera da guiños y se comunica muy bien con sus lectores, mientras que hay otros que de repente intentan hacer predominio del uso de la técnica, pero no del contenido. Entonces es cuando el texto pierde, ¿no? Entonces decimos, y wow, ¿qué pasó aquí? No entendí nada, ¿no? Cosa que no nos pasa con Carmen Luz, porque ese no entendí nada significa tienes que volver a leer, ¿no? O sea, porque no estás entendiendo bien, como dice Magda Portal en las palabras que ya les he leído, ¿no? Quien se atreva a dudar de la calidad, ¿no? De la calidad de estos textos, del lenguaje que hay aquí, pues es porque no se ha visto conectado todavía con las emociones que se transmiten aquí. Y definitivamente eso es lo que hace Carmen Luz en el Cuarto de los Trebejos. En el Cuarto de los Trebejos está jugando con nosotros los lectores a través de estas técnicas, pero lo hace tan bien que nosotros no nos damos cuenta, lo que yo les decía, ¿no? Tenemos que creernos el cuento, definitivamente que sí. Y de eso se trata cuando hablamos de narrativa, que tenemos que creernos
esta historia que está contada acá. Y yo creo que después de leer este libro del Cuarto de los Trebejos, estoy segura que todos estamos, ¿no?, llenos de estas emociones, llenos de las vicisitudes que han vivido estos personajes, y que seguramente es eso lo que queda con nosotros, más no la técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque la técnica tiene que ser un instrumento, más no es el referente principal de un texto narrativo. ¿Las técnicas se utilizan? Sí. ¿Son lícitas? Por supuesto que sí, pero hay que saber narrar y contar desde esas técnicas. Hay que haber leído mucho de la narrativa, ¿no?, del siglo XX, básicamente. Hay que haber leído todo lo que es, por ejemplo, el Ulises de Joyce. Hay que haber leído toda esta producción que se va a dar tanto en la literatura universal como en el cine, porque muchas de esas técnicas que se van a utilizar vienen del cine. Carmen Luz Bejarano, recuerden ustedes que ya les he mencionado que era maestra de un curso muy importante en San Marcos, que era apreciación del arte, ¿no? Entonces, es una mujer que está leyendo siempre, que está en contacto con el arte. Definitivamente, esta comparación que establece el gran poeta Carlos Germán Belli con este cuadro y este poema, Juan Angurria, definitivamente que sí, tiene muchos ejes, ¿no?, fundamentales en la poesía, pero también se va a dar en la narrativa. Y fíjense que las técnicas que está utilizando aquí Bejarano nos están llevando a leer y releer a un Cortázar, a un Borges, a un García Márquez, a un Mario Vargas Llosa, a un James Joyce, a un Flaubert. ¿Se dan cuenta por qué? Porque todas esas son las herencias literarias que uno tiene y que de repente, consciente o inconscientemente, y yo creo que es más consciente, sobre todo en la narrativa, se mezclan, se utilizan y se le sacan provecho. Eso es lo importante. Aquí la técnica, ¿no?, es el instrumento para llegar a estos lectores. Igual va a pasar con La Ruta del Ciprés, que ya les he leído algunos fragmentos porque ustedes no tienen el texto, y ojalá que si lo ven en librerías, cómprenlos, porque he visto algunos ejemplares, tanto de Existencia como de La Ruta del Ciprés, que son de Carpe Diem. Hay algunos ejemplares en algunas librerías de Lima. Miren el final de La Ruta del Ciprés, porque ya les he leído el final, ¿no?, y el inicio del Cuarto de los Trebejos. Ahora vamos, ya les leí el inicio, les he leído otro fragmento más, y les voy a leer el final de La Ruta del Ciprés. Dice así: otra vez, la sensación de ser absorbida por la arena, y en un punto muy luminoso pero inalcanzable, la ropa de baño azul de Mauricio y sus ojazos inermes. Sigo avanzando por los pasadizos y el derrumbe de sombra me hace tambalear como en el paraíso de Sergio, el Sergio de los ojos transparentes. Fíjense el guiño tan grande que hay aquí, ¿eh? Yo no sé si han leído La región más transparente. Bueno, aquí hay un guiño maravilloso con esa obra. No me interesa dónde voy ni el final, solo estos túneles oscuros y el asedio de los aracantos. Fíjense cómo la imagen de los aracantos está en su poesía, está en su narrativa y está en el teatro. Las entrañas de las aves ya nada me dicen. ¿Me alcanzaría usted un ramadal de sargazos? Lima, 21 de mayo de 2001. ¿Mm? Fíjense ustedes, acá hace ella unos guiños maravillosos con sus autores favoritos. Y hay que ser buenos lectores para darse cuenta de esos guiños, ¿no? Hasta aquí, la región más transparente. O sea, de alguna manera, esa imagen, esa gran metáfora, la plasma ella aquí. O sea, hay tantos nexos, hay tantas conexiones, que yo creo que falta hacer un análisis académico, certero y profundo de la narrativa de Carmen Luz Bejarano. Me voy a detener aquí porque creo que ya son las 6. Sí, qué horror, que he hablado una hora sin parar, qué horror, no hay quien me pare a mí. Pero en la edición impresa del Cuarto de los Trebejos, ustedes pueden tener, ¿no?, los prólogos y los epílogos que están puestos en esta edición impresa, que la verdad que iluminan bastante la lectura de esta obra. Voy a leerles un fragmento nada más de uno de los participantes críticos de esta edición. Voy a leer unos pequeños párrafos nada más de Antonio González Montes, miembro de número de la Academia y experto en narrativa, así que quién mejor que el maestro para decirnos qué es lo que está pasando aquí. Dice González Montes: en conjunto, El Cuarto de los Trebejos es una pieza narrativa que se puede leer linealmente o siguiendo el orden que desee el lector.
Y esto es bien interesante porque eso también se puede hacer con Cortázar. Pero el resultado en ambos casos será el de asistir al desarrollo de sucesos que impactan a quien sigue la historia. Por ejemplo, los que diseñan el perfil del pueblo brindan una visión que se constituyen en el escenario de historias familiares o de hechos que son de por sí dramáticos o generan una atmósfera de tensión. Veamos un ejemplo. Abre comillas acá porque está citando la obra. Los forasteros cuentan que este pueblo es pintoresco. Tal vez entre el cerro, los olivares y el cielo azul están las hileras de casas apiñadas. Las calles son largas y angostas. Por un extremo se tocan con la carretera y por el otro con la mole terrosa del cerro, aquel que en su resbaladero natural entretiene a los rapazuelos y que cuando el pánico hace presa es rezago para los adultos. La diversidad de los capítulos ayuda a que el cuarto de los Trebejos ubique 2 o 3 generaciones de quienes son los personajes que conforman una familia representativa, de la que forman parte Nicanor, María Cleofe y María del Pilar, ¿no? Y así sucesivamente. Él va estableciendo ciertas pautas narrativas, y por eso les digo que aquí hay muchas conexiones, pero que también hay una profunda cultura literaria de nuestra autora, ¿no? Que creo que debemos no solo admirar, sino también imitar. Hay mucho que leer. Una vida no nos alcanza para leer todo lo que queremos, eso es cierto. Pero aprovechemos el poco tiempo que tenemos para seguir leyendo, para seguir cultivando nuestra lectura y sobre todo en narrativa, ¿no? Leer Flaubert, leer Borges, leer Cortázar, ¿no? Porque, García Márquez, porque son, digamos, los escritores canónicos que se han leído desde siempre, desde los inicios de estas publicaciones y que de alguna manera, por ejemplo, Rayuela, que es el ejemplo claro de Julio Cortázar para esta técnica de cajas chinas, es una técnica que se sigue usando hasta nuestros días, ¿no? Si ustedes revisan las últimas novelas publicadas, esa estrategia de ir contando, metiendo historias dentro de otras historias, por eso se llama cajas chinas, porque ustedes habrán visto que abren, ¿no? Abren la muñequita, sale una muñequita más grande, otra más chiquita y otra más chiquita, ¿sí? Esa es la técnica extraordinaria de la narrativa, pero que también la vamos a encontrar en Carmen Luz Bejarano y en otros narradores peruanos, pero que cada uno de ellos ha sabido tomar la esencia de esas técnicas sin llegar a la exageración, sin llegar a saturar de técnica, ¿no? Porque sí me ha tocado enfrentarme a textos que solo son técnica, es decir, no hay contenido. O sea, al final no entendí qué cosa me están contando. Y eso no pasa con Carmen Luz Bejarano. Aquí la historia manda, la trama manda, aquí hay un nudo, aquí hay un desenlace, aquí hay personajes, aquí hay acciones, aquí hay interacción. Si bien la narrativa no es teatro, porque ya hemos dicho que en los textos dramáticos es muy importante aquello que se dice, pero también aquello que no se dice, aquello que se hace, pero también aquello que no se hace, eso en los textos dramáticos. En la narrativa, todo está fríamente calculado. No existe un texto narrativo, así sea el Ulises de James Joyce, que está plagado de soliloquios y de monólogos, pero están hechos a propósito, están hechos siguiendo una intencionalidad. Es decir, la narrativa es totalmente cerebral, ¿no? Quizá la poesía tenga ciertas licencias y, como decía nuestra invitada del curso de literatura peruana escrita por mujeres, Elide Chávez, cuando hablaba de sus propias técnicas narrativas, ella siempre cuestionaba eso, ¿no? El por qué los poetas sí se pueden dar tantas licencias, mientras que los narradores se nos exige la técnica, se nos exige el narrador, se nos exige esto, se nos exige el espacio, se nos exige la atmósfera. En el poema, ¿dónde están esos elementos? Dice Elide Chávez, ¿no? Y tiene plena autoridad para cuestionarnos eso, ¿no? Porque es cierto, la narrativa tiene una estructura y tiene que respetarla, así pasen 20 siglos más. ¿Se dan cuenta? Mientras que la poesía es otro tipo de lenguaje, y miren cómo nuestra autora, como Carmen Luz Bejarano, es capaz de transitar cómodamente en los 3 géneros. No se le escapa nada en ninguno de ellos. Cuando hace teatro está siendo plenamente consciente de que esto es un texto dramático. Cuando escribe narrativa está plenamente consciente de que esto es narrativa y la invaden de alguna manera las imágenes, las metáforas, pero sigue siendo narrativa. Y cuando está haciendo poesía es plena y libre de utilizar todas las estrategias que ella crea conveniente para lograr cautivarnos en ese lenguaje poético que inunda toda su obra, ¿no? Qué hermoso trabajo realmente. Voy a abrir los micrófonos porque yo ya hablé más de 1 hora,
y quiero que también ustedes participen, por lo menos de los que han leído. Ustedes tienen 2, creo, de los textos. No les puedo escanear más porque ya les dije, las ediciones están bastante gruesas. Entonces, por ejemplo, he intentado escanear los textos que iba a leer hoy de esta edición, pero esta edición es muy gruesa y cuando lo pongo en el escáner no me dejan. He intentado llevarlo a un escáner profesional y tampoco se puede. Así que bueno, me rendí en la tarea de escanearles y ya no les he podido escanear este material. Voy a ver si logro conseguir algún otro material digital. Es una pena que este taller sea así virtual y no presencial, porque entonces simplemente podría sacar una fotocopia y entregarles el texto, que sería lo ideal. Pero veremos cómo nos las arreglamos para la siguiente sesión. Voy a abrir los micrófonos para que ahora ustedes participen. Si tienen algunas ideas, comentarios, sea del texto del Cuarto de los Trebejos, del poemario Abril y Lejanía, o si han leído no más de la obra de Carmen Luz Bejarano, para luego volver a retomar la palabra yo. Están abiertos los micrófonos, pueden abrir su micrófono y empezar a participar. Está Giovanna, está Marta, y bueno, las que veo con cámara activa. Rosario, Luisa, Catalina, Ana Lucía, que creo que ya activó micrófono. Adelante, Ana Lucía. No sé si quería hablar Ana Lucía, ya me volvió a cerrar el micrófono. Asumo que se equivocó. Así que bueno, las que deseen participar pueden abrir sus micrófonos y activar su cámara si lo desean para poder participar. Adelante. Eliana. Ajá, Ana Lucía, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, Ana Lucía buenas tardes. se conecta desde Quito, Ecuador, así que un saludo para Quito, Ecuador. Sí, buenas tardes con todas. Quería decir que la obra de Carmen Luz también tiene relación con Jorge Enrique Adún de Ecuador y también Pablo Neruda de Chile. Y sí, también en la narrativa, en el fluir de la conciencia. Exactamente, por los soliloquios te refieres, ¿no es cierto? Sí. Porque esa técnica del fluir de la conciencia también está en el James Joyce de Ulises. Sí, claro, en James Joyce también. Esa relación la encuentro. Muy bien, me gusta. Gracias, Ana Lucía. Y ya le hemos dicho a Ana Lucía que va a tener que dictarnos una charla, una conferencia sobre escritores ecuatorianos para ayudar a incrementar nuestra cultura literaria. Así que Ana Lucía tiene ese compromiso porque además Ana Lucía es literata de carrera, así que ella nos va a ayudar en los próximos meses en esa tarea. Gracias, Ana Lucía. ¿Alguien más que desee participar, por favor? Hablen ahora o callen para siempre. Gracias, Ana Lucía. Ya, gracias. Ya. ¿Alguien más? Marti, Luisa, Laurentina, María del Carmen, Joana, Delia, Silvia. A ver, yo. A ver, Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luisa. Bueno, buenas tardes. Yo, como siempre, enamorada de tus clases, como una fiel seguidora. Te quiero muchísimo. Qué hermoso realmente es estar cada miércoles acá, ¿no? Valorando la obra de Carmen Luz Bejarano, que este año, como dices tú, se celebra los 60 años de su poemario Abril en Lejanía. Y dejemos pues de que ella siga brillando a todos estos ocho clases, ¿no? Yo quería tocar algo que, la verdad, soy honesta, había preparado el otro día porque no me había preparado, pero se quedó pendiente este comentario. Perfecto, adelante. Quiero compartirlo con todos, ¿no? Aracanto es para mí una palabra antigua como el amor. Por supuesto que son palabras de la autora. Estas algas marinas con zarpazos pegados en las rocas, como cuando se ama, que no quiere uno separarse del ser amado, está pegado como un chicle, ¿no? Cuando uno ama y se enamora, Dios mío, esa es la sensación que me da cuando leo, cuando he podido captar esa imagen, ¿no? Bajo este paraje realmente empieza su novela, un pueblo que está a punto de desaparecer y solo quedan las fogatas, ¿no? La luz del fuego ardiendo y los palos retorcidos bajo la mirada de todos a su alrededor. Ese atado de Aracanto guarda un significado muy atesorado, porque le recuerda el color amarillo que es la cara de su madre, ¿no? Cuando la exhumaron. Para ella, aunque nadie lo viera, era su piel, era su reminiscencia de su niñez, de su pueblo,
de su maestra, de su hermano Mauricio y de su madre. Pero también hay otro aracanto, dice que ella recuerda que es el color carmesí, que lo guarda celosamente subterráneo en su habitación. Qué palabras, ¿no es cierto? Qué escenas que te llegan hasta el fondo, yo digo, de la aorta de mi corazón, porque imaginarme esas escenas, ¿no? De que ella compare el aracanto con la piel de su madre, ¿no? El color amarillo de su madre, realmente, ¿no? Y de sus hermanos, de su hermano y de los otros personajes, realmente el aracanto lo vemos, como tú has explicado, ¿no? En varias de sus obras, ¿no? No solamente en esta que estoy mencionando. Entonces, su lenguaje es tan coloquial y a la vez tan humano, porque ella ama mucho la naturaleza, de una forma increíble, porque ella ve en un árbol, un pájaro, una mariposa o una flor, pero su imaginación va más allá de lo posible, porque también ve hasta dinosaurios que quieren saltar y danzar por el horizonte, imagínense. Yo cuando le escuchaba y leía esa parte, decía yo, Dios mío, te saltas de una cosa a otra, hay cosa increíble, ¿no? Así vemos que ese es su estilo. Ella se queja, dice, en un fragmento de su obra, que en su pueblo nunca vio a una golondrina, pero sí vio a un pueblo imaginario de su yo poético que dice: todos volaban como viejos arcángeles y descendían en los ocasos hasta hundir su sed en los océanos. Todas sus metáforas son relacionadas con el océano, con el mar. Dice que también no tiene ni siquiera raíces, ¿no? Yo digo, las raíces nos pegan a la tierra, ¿no? Pero en ella, pues más, le ve sus raíces en el mar, ¿no? Cada uno tiene su propio yo poético y su propia forma de expresarse y de relacionarse, unos con las tierras y otros con el mar. Ella los océanos. Una obra realmente que traspasa horizontes, porque es conocida mundialmente, ya todos sabemos, porque pues abarcó los 3 géneros de la literatura, y eso es lo más admirable en una escritora, ¿no? Que haya podido ser poeta, narradora y dramaturga a la vez, ¿no? Entonces, imagínense, para poder saltar de aquí para allá, como dijiste tú, ay, Dios mío, en la poesía, pues puedo utilizar todo lo que se me es concedido, pero no en la narrativa. Entonces, ¿cómo puede ella poder dominar esos 3 estilos? Por eso será que la estamos estudiando tanto a fondo, porque ella es pues algo increíblemente especial en la literatura, para poder aprender de ella. Yo quiero decirte que me quedo con tu clase, como siempre magistral, pero me quedo con algo que tengo que investigar y tengo que buscar más, que son las técnicas de la caja china, la circular, la línea lineal, y no sé qué, un poquito más técnicas para la narrativa, y esa va a ser mi tarea para la próxima semana. Gracias. Gracias, Luisa. Sí, puedes encontrar en libros de narratología todas estas ¿Ya? técnicas para poder un poco estudiarlas o leer las obras. La técnica circular, creo que con Crónica de una muerte anunciada, uno ¿Ya? logra entender a qué se refiere una técnica circular. Con Rayuela de Cortázar podemos entender perfectamente la técnica de cajas chinas, ¿no? Y creo que ahora Rayuela se lee, bueno, por lo que yo tenía entendido hasta hace unos años, se leía como que en cuarto, quinto, secundaria, pero es un libro bastante denso para leerlo en esa edad, ¿no? Pero es un libro magistral en esta técnica, ¿no? Para mí Cortázar es uno de mis escritores favoritos. Ribeiro tiene mucho de las técnicas. Sí, Ramón Ribeiro. Sí. Ribeiro en los cuentos, ¿no? Sobre todo los cuentos de los primeros años, ¿no? De los primeros años de publicación me refiero, no me refiero a los póstumos, sino a los primeros. Hay mucho, Mario Vargas Llosa también lo tiene, ¿no? Entonces tienen ahí varios escritores que digamos son escritores fundamentales para entender la narrativa, yéndonos un poco a los extranjeros que vamos a tener que leerlos, obviamente en las traducciones al español, como es el Ulises de James Joyce, ¿no? Madame Bovary de Gustave Flaubert, ¿no? Y él mismo decía, ¿no? Madame Bovary c'est moi, es decir, Madame Bovary soy yo, ¿no? Decía Flaubert,
que además son novelas, ¿no?, fundamentales que van a predominar a lo largo de todo el siglo XX y parte del siglo XXI definitivamente. O sea, quien no ha leído Flaubert no puede entender la literatura en realidad, ¿no? O sea, esos son los clásicos fundamentales para entender un poco, ¿no? Okay. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. En algún momento, cuando dicte un curso de creación, básicamente, cuando hagamos cuento o poesía, ahí trabajaré un poco más, con más desarrollo cada una de las técnicas, y las haré pasar por esa tortura que implican las técnicas, como lo hicieron mis maestros conmigo. No, Yo pero llevaba es la muchos única cursos de manera de narrativa aprender, y son ¿no? una tortura porque son tan cerebrales que, claro, yo me acuerdo que Alonso Cueto, que ha sido mi maestro por muchos años, siempre me decía, pero tú tranquila, tú relájate, tú conoces la técnica, ya invéntate algo. Ahora cuéntame lo mismo, pero cuéntamelo en otra persona. ¿No? Y es lo Entonces yo mismo que siempre he nos sido... pasó, lo mismo que nos pasó también cuando estudiamos la poesía de Ana María Llona, ¿no? Que Exacto, que te dejas realmente, sin pues, piso porque no hay sí, forma, ¿no? sí, No hay técnica exactamente. posible. Exacto, ¿no? O cuando estudias a Carlos Germán Belli, ¿no? Quienes han leído Yeah. la producción completa o por lo menos han leído varios libros de lo que implica la obra poética de Carlos Germán Belli podrán entender que su lenguaje es un lenguaje sumamente complejo, pero al mismo tiempo también es un lenguaje sencillo, es un lenguaje cercano, es decir, juega con todos esos elementos, ¿no? Ujú. Ahora, Carlos Germán Belli también tiene narrativa, justo yo estoy leyendo por ahí, o quienes leen José Emilio Pacheco, o por ejemplo Oscar Hahn, que es un gran poeta chileno, les recomiendo comprar todo lo que encuentren de Oscar Hahn, porque realmente vale la pena. Es un poeta extraordinario que a mí me cautiva desde hace 20 años atrás, pero que cada vez que lo leo y lo releo, vuelvo a Oscar Hahn, ¿no? Porque además es un poeta extraordinariamente tanático. Su eje fundamental en su poesía es la muerte, y a mí ese tema me fascina. Pero la muerte Ujú. contada desde la perspectiva poética de Oscar Hahn es fascinante, ¿no? Tiene un Mm. poema que dice: la muerte está sentada a los pies de mi cama, ¿no? Y es eso, ¿no? Que finalmente la muerte convive con nosotros mismos, ¿no? Estaba justamente yo Claro, haciendo un trabajo sobre Sueños de una tarde dominical, que es una obra que ya hemos visto, pero la estoy viendo sí, para un trabajo de dirección teatral, y justamente decía, ay, de verdad, Marita, ¿no? Oscar Hahn. Porque en Sueños de una tarde la muerte es la protagonista también, ¿no? Entonces, claro. ahí van esos elementos tanáticos, ¿no? Pero sí hay mucho que leer, hay mucho que trabajar. Tenemos toda una vida para hacerlo, pero la vida es corta, ese es el problema. Así que hay que Sí, leer mucho. lo que podemos. No podemos darnos tantos lujos, sobre todo porque ya estamos grandes y ya no hay más Sí. oportunidad. No hay más oportunidad que esta, así que a leer bastante. Muchas gracias, Luisa. Me ha encantado el diálogo de esta tarde. Gracias. Ha sido muy nutrida nuestra charla. Muy bien, ¿alguien más? Creo que Marta tiene por ahí ganas de hablar. María del Carmen, que creo que también ya activó su micrófono. María del Carmen, adelante. Sí, era sobre el poema del mudo, esa musicalidad que ella tiene y que cuando lo estamos escuchando parece estar escuchando los poemas dramáticos de Federico García Lorca. Entonces se siente ahí la influencia de ella. Ella ha leído bastante a Lorca. E incluso a la hora que hace las terminaciones que son musicales, uno ya recuerda a Becker también, porque le da ese sabor así romántico, ¿no? Eso es lo que le quería decir. Yo a ella la conocí personalmente, era una de las que participaba en el taller de la NEA, pero iba ¡Qué maravilla! muy pocas veces iba porque tenía que trabajar, entonces cada vez que no había trabajo yo iba a estar con ellos, ¿no? Y de ahí pues hicimos un grupo de amigos que hasta ahora ya que somos mayores, y lo gracioso es que Óscar Aguirre Méndez decía, estos mocosos no dejan escuchar nada. Y al paso de los tiempos nos dimos con la sorpresa de que actualmente Óscar tiene 85 años. Lo que quiere decir es que el resto, como Manuel López Rodríguez, el muchacho que hizo guiones, ay, no me acuerdo ahorita. Eduardo Friente. Él, entonces, era pues súper jovencitos al lado, pues, de él, que él, pues, ahora es octogenario, los otros están, pues, ahora están en base 6 y base 5, y tenía razón, pues, Óscar cuando se molestaba, ¿no? Y hace unos meses de COVID murió Ulises Valencia también. Oh, qué pena. Pero ella tenía tanta paciencia para escucharnos cuando leíamos lo que ella nos hacía crear,
que era pues para contemplarla, porque qué paciencia para aguantar a toda la mocosería que se creían grandes poetas y todavía no eran nada, ¿no? Y lo gracioso que un día llega Magda Portal y dice, ¿qué haces con tanta araña junta? Y todos se quedaron calladitos, ¿no? Pero no, la gente interpretó como que estaba hablando por todos los poetitas chiquitos que se estaban dando cita, ¿no? Y no era por eso, sino que en el pasadizo, o sea, la NE era grande, una casa súper antigua. Entonces en este lado estaban los salones y al otro lado había un pasaje por donde por donde Magda Portal hacía que pasaran los jóvenes, porque ella no quería que pasaran por la puerta principal. Entonces, cuando ella se metió por ahí, se dio cuenta de que las paredes estaban llenas de araña. Entonces las arañas eran reales. Las arañas no eran reales, y ella se dio cuenta cuando pasó por ahí y le dice a Carmen Luz, ¿no te has dado cuenta de las arañas? Y Carmen Luz, que siempre se arrinconaba en ese saloncito donde había un mueble circular, ahí ella calladita, pues, porque ella solamente miraba y se callaba, ella no era de protestar como Mario Florian, que siempre daba sus talleres ahí, Mario Florian para todo protestaba, ¿no? Son los recuerdos. Mario Florian, de verdad que sí, la NEA guarda historias. Tanta gente valiosa que ya partió. Así es. Muy bien. Qué bien, María del Carmen, me da muchísimo gusto que hayas tenido el privilegio de conocer a Carmen Luz, porque siempre fue una mujer tan maternal, tan linda, tan llena de vida, ¿no? Era una mujer que amaba la vida. Miren que al final de su vida ella sigue escribiendo, ¿no? Porque estos textos que estamos leyendo, que son publicados póstumamente, son los últimos textos que ella dejó listos para su publicación, ¿no? Entonces ella nos da un gran ejemplo de vida, ¿no? Y de muerte también, porque ella aceptó el final de su vida, ¿no? Con mucha hidalguía, ¿no? Luchar contra una enfermedad tan fuerte, ¿no? Y nunca la vi quejarse, nunca la escuché quejarse de un dolor o de algo, solo hasta el final, ¿no? Y ella seguía escribiendo, seguía corrigiendo, tenía una angustia existencial por terminar los textos que todavía ella consideraba estaban inacabados, ¿no? Pero ustedes ven que lo logró, y creo que esa es la gran lección que nos deja a todos y cada uno de nosotros. Gracias, María del Carmen, me encantó la anécdota. Me encantan las arañas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Marti? Querida Eliana, ¿qué te puedo decir? Realmente estamos frente a una extraordinaria poeta, narradora, escritora, que nos va llevando de un lugar a otro, ¿no? Y cómo está muy marcado ese paisaje de su infancia, ese paisaje que marcó mucho en ella, ¿no? Su mar, sus aracantos, como bien dices tú, ¿no? Y el manejo de esos versos sencillos, pero que a la vez se tornan de una gran dimensión por el nivel de metáforas, los sonidos, la musicalidad. Eso es por un lado, por la parte de la poesía, ¿no? Y en la narrativa, ¿qué tal manejo de narrativa que nos estás esta tarde enrostrando, ¿no? Y hay mucho que seguir investigando. Realmente, más allá de que ella no sea tan vigente, nosotros, como tú dices, tenemos ese compromiso de visibilizar y suele pasar que a veces nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nadie es profeta en su tierra y mira ella que de pronto pues aquí en el Perú no le hemos dado el lugar que le corresponde, pero en muchos otros países ella es muy estudiada. Ya vemos esas puestas en escena a través de una ópera, de representaciones teatrales, en fin. Estamos frente a una poeta de gran dimensión que merece nuestro reconocimiento, merece sumergirnos en todo ese mar infinito. Es una proeza para mí. Realmente nosotros nos sentimos muy felices, querida Eliana, que seas tú quien nos está conduciendo por ese mar infinito de versos
y cada día estamos más sorprendidas. La verdad que termina la clase, pero para nosotros empieza la búsqueda incesante. Estamos haciéndonos de una bibliografía que, oh por Dios, yo aquí en casa movilizo a todos. Y pues es eso. Creo que es lindo que de alguna forma ella está más vigente que nunca a través de nosotras. Y nosotros haremos justicia a su poesía, a su narrativa, ¿no? Entonces, feliz, muy feliz de más allá, me encanta escuchar, la escucha para mí me nutre mucho y bueno, hay un mundo por descubrir de Carmen Luz Bejarano, ¿no? Gracias, querida Eliana. Gracias a ti, Marti, tienes razón. Nosotras haremos justicia, no solo con Carmen Luz, sino con todas las escritoras que han sido condenadas al olvido, ingratamente, como es nuestro país, ingrato con sus propios escritores y escritoras. Así que hay que reivindicarlas. Y Gracias, yo creo Marti. que, sí, y bueno, yo creo que sí, ya estamos en esa acción desde noviembre. Estamos, tú estás conduciendo esta gran nave, ¿no? Y yo creo que hay una revolución. De ellas. Lo aprendí de mujeres. Yo creo como que hay una gran revolución. Sí. Si bien es cierto, creo que somos nosotros. Yo acá estoy revolucionando en casa, mi esposo, mi hijo, mis sobrinos, y bueno, de pronto, oye, pero necesitamos, Martín, necesitamos tal cosa. Y mi esposo dice, no, ella no está hoy para nadie, ella está para su poesía, para su narrativa, y hasta ya los nombres van mencionando. Entonces, eso es una gran acción, que ellos también hablen de ellas, ¿no? Entonces, nada. Gracias, Eliana, por todo. Gracias, Marti, tienes toda la razón, porque es importante lo que dice Marti, porque hay que enseñar a las nuevas generaciones, porque nosotras ya estamos volteando el siglo, así que nosotras no vamos a vivir mucho más, pero nuestros hijos, nuestros nietos, son los que tienen que aprender que hay que valorar aquello que estuvo antes de nosotras, ¿no? Y yo hago este trabajo porque siento una obligación moral y una deuda con todas mis amigas como Celide Chávez, ustedes han visto, y les hemos contado en el momento del encuentro cómo es que nosotras salíamos con nuestras pancartas, hacíamos nuestras pancartas a mano. Yo soy zurda, yo odiaba hacer pancartas porque los zurdos pasamos por donde escribimos, entonces es horroroso, pero ahí aprendí a hacer las pancartas, a salir, a luchar contra tantas injusticias, contra tantas cosas, porque yo era súper joven y recién me daba cuenta, ¿no?, que estaba en una desventaja desde que había nacido porque era mujer, ¿no? Y mujeres como Celide Chávez y muchas otras más, ¿no?, como Carmen Luz Bejarano, me enseñaron a defender mis derechos y a luchar por ellos y también a respetar los derechos de los otros, ¿no? Entonces, esas enseñanzas que yo he recibido las comparto generosamente con todos y cada uno de ustedes, porque sí creo que es importante reconocer el trabajo que está antes de nosotros. Nosotros gozamos de los muchos o pocos beneficios que tengamos como mujeres en un país tan difícil y tan cruel como el nuestro, que es el Perú, pero esos pocos o muchos derechos los hemos logrado gracias a que hubo millones de mujeres detrás de nosotros que lucharon, trabajaron y que muchas de ellas murieron en tantas marchas, en tantas campañas para hacer que las mujeres tuviéramos derecho al voto, ¿no? Y a muchos otros más, ¿no? Otros aspectos que serían largos de contar aquí. Pero es importante recordar, no olvidar, ¿no? Porque el día que olvidamos, estamos condenando al olvido, estamos invisibilizando. Entonces, es importante revalorar a estas mujeres que hicieron obra, que tienen obra publicada, pero que nadie se ha tomado la molestia de desempolvar los libros y traerlos sobre la palestra, ¿no? Y eso es lo que hago desde esta pequeña trinchera llamada Ventana Abierta, tal como me enseñaron todas y cada una de ellas. Gracias, Marti. ¿Alguien más? Giovanna, Nora, Rosario, María del Carmen, Laurentina, Joana, Delia, Silvia, Lucero, Lisbe, Melissa, Eda. Ahí están. Nora, adelante. Buenas tardes con todas. Efectivamente, Eliana, hemos luchado muchísimo, pero hay una lucha todavía que es interminable, ¿no? Y ese es parece que ese es un estigma, ¿no?, que tenemos de toda la vida y que tenemos que continuar. Esa semillita que podamos dejar para que otros la continúen, ¿no? Y no se trata solamente de esa fraternidad por el hecho de ser mujeres, sino que tenemos que defender la literatura escrita por mujeres, no por el género, sino porque es el talento de muchas mujeres que no es reconocido,
¿no? Entonces, porque a buena cuenta la literatura es universal, pero siempre se está haciendo una división, una línea que parece invisible, pero que no lo es, ¿no? Siempre se está elogiando el trabajo de los hombres, y bueno, en esa tarea estamos. Hablando de Carmen Luz Bejarano, yo tengo que decir que solamente he leído su poesía, el poemario Abril y Lejanía, que me encantó, tú ya sabes por qué he hecho los comentarios. Tengo mucha curiosidad por leer sus novelas. Voy a empezar primero con El Puerto de los Trebejos, básicamente porque el título me atrapó y entonces tengo muchísima curiosidad. Ella, coincido con mis compañeras en que ella es una autora muy versátil, muy completa, ¿no? Muy completa, y creo que ese es su sustento. Pero también está comprobado que esa genialidad que tiene ella y otros autores es un albur, porque hay poetas que solamente son poetas, escriben poesía y son geniales. Sin embargo, ella tiene esa cuestión de ser tan completa, de escribir una obra teatral, de escribir una novela, de escribir poesía, como que le da el sustento y le da esa capacidad de genialidad que ella tiene, ¿no? Para trabajar. Y también los referentes. Tú estabas comentando sobre, siempre llegamos a lo mismo y creo que ese es el quid del asunto, ¿no? Que tenemos que leer siempre, no solo, especialmente poesía, si es que nos gusta la poesía, pero hay que leer de todo. Y mencionaste a Han, que es autor chileno, que yo he tenido la oportunidad de leer solamente algunos poemas de él que me han atrapado. Pero Oscar Han también es un crítico literario y yo estoy absolutamente sorprendida por el manejo que él tiene para hacer la crítica literaria. Y cuando yo he leído su crítica, por ejemplo, una de Borges, dije, wow, Borges es un autor que es muy complejo, que hay que tener ciertas técnicas que nos enseñan para poder leer sus obras, porque todas las obras tienen una complejidad, ¿no? Tienen una carga así un poquito compleja, y después cuando uno descubre la lectura de Borges, se queda fascinado, ¿no? Aunque Borges también ha escrito poesías, pero digamos que yo creo que tiene el peso marcado en la narrativa, ¿no? Y bueno, los invito a que lean Oscar Han, que vean algunas de las críticas que están en Google, ¿no? Y por otro lado, me he quedado con un buen sabor con respecto a Carmen Luz Bejarano en el sentido de que ha sido visibilizada en el Perú a través de la Casa de la Literatura Peruana, cosa que me da muchísimo gusto. Me enteré que en el 2011 celebraron sus 50 años, estuvo la directora, que no sé si seguirá siendo hasta ahora, porque hace años que no voy, por lo menos 4 años a la Casa de la Literatura Peruana, porque era una visita frecuente, pero con esto de la pandemia ya se me perdió un poco. Y en esa época estaba Karen Calderón, si no me equivoco, Montoya, que era la directora, no sé si lo seguirá haciendo, estaba Arturo Corcuera, ni más ni menos, que poeta, y también estaba Marita Troyano, que pertenece al PEN, que tú también eres miembro. Y en el 2011 le hicieron ese homenaje por sus 50 años. Quiere decir que la Casa de la Literatura la ha considerado como una de las más grandes, junto con muchas otras, como por ejemplo nuestra querida Blanca Varela, porque yo sí he asistido al homenaje que le hicieron y tengo esos libros que repartieron de obsequio, ¿no? Ojalá, así como la Casa de la Literatura, ¿no? Que de repente no tienen los materiales que tú tienes, Eliana. De repente no los tienes porque digamos que tú tienes el privilegio y la fortuna de haber sido amigas de la mayoría de ellas. Entonces, ese es algo que te da un plus que de repente ellas tienen. De repente ellas lo que necesitan son los materiales, porque sin materiales, tú lo has dicho, ¿cómo se conoce a la gente, no? Y digamos, y se me acaba de ocurrir una idea. Yo digo, Dios mío, así como han hecho las mujeres del Bicentenario, que han homenajeado y elogiado a cantantes y esto, ¿cómo la Sinfónica o los teatros no se ponen un granito de arena y hacen un homenaje sinfónico especial para las poetas que realmente lo merecen, ¿no? Y de esa manera también es una manera de visibilizar. Y lamentablemente es un trabajo que lo vamos a tener que hacer nosotras, es un trabajo arduo, dejar por lo menos la semillita para que vaya creciendo. Y bueno, eso es. Gracias por la oportunidad de leer sus textos, ¿no? Y navegar por esas aguas tan hermosas, ¿no? Tan apacibles.
por su océano, que es tan maravilloso. Eso es, gracias. Gracias, Norita linda, muy bien. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Y creo que en el caso de Carmen Luz Bejarano no sería tan difícil, porque las partituras musicales están hechas por músicos como Timo, como otros maestros finlandeses, ¿no? Que han dado conciertos, ¿no? Con las partituras, o sea, porque ellos son son los compositores, son los que han hecho la partitura musical con los poemas de Carmen Luz Bejarano, han sido llevados a ópera. Entonces yo creo que no sería mala idea que la Orquesta Sinfónica Nacional pueda hacer un concierto con todos estos elementos sobre la poesía de Carmen Luz Bejarano, y estoy segura que... Claro, ahí tienen material, pero no necesitan, lo único que necesitan es hacer, qué sé Las yo, ganas un concierto de Schubert, de Bach, y simplemente dedicárselos a ellas, porque la musicalidad, y la música siempre pues es un complemento de la poesía, ¿no? Básicamente por eso, porque ya si tienen que trabajar eso, se van a quejar, ya es una chamba, digamos, particular, ¿no? Exacto. Sí, es cierto, pero en realidad sí hay poesía musicalizada de muchas de ellas, o sea, si hablamos de las poetas del siglo XX, siglo XXI, sí hay poesía musicalizada. Entonces no es tan difícil, solo es tener las ganas, ¿no? Llegar a hacer y concretizar los proyectos. Como tú dices, la Casa de la Literatura ha dedicado muchas ocasiones, exposiciones de la obra, no solo de Carmen Luz Bejarano, de Magda Portal, de Blanca Varela, de varias poetas, y lo ha hecho por varias generaciones, hasta las poetas actuales y contemporáneas nuestras, digamos. Entonces sí creo que si uno tiene las ganas de hacerlo como una institución, lo puede hacer, ¿no? Y muchas veces el círculo literario es muy reducido, entonces es fácil establecer los contactos con quienes tienen los textos, si es que no los tuvieran, ¿no? Para hacerlos. Es más, la antología, que creo que es la base fundamental de la poesía escrita por mujeres, es la que hizo Ricardo González Vigil, donde vamos a encontrar a la historia completa de la poesía escrita por mujeres en el Perú desde los inicios, ¿no? de la historia, ¿no? Y eso es muy importante, y creo que es un trabajo que siempre... Hay material entonces. Hay material, exactamente. Solo que faltan ganas institucionales, ¿no? Por ejemplo, una poeta como Elvira Ordóñez, ¿cómo es que hasta ahora no se le da un reconocimiento por el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? La Casa de la Literatura, es cierto, ha hecho una exposición de sus textos, de sus libros, pero digamos que eso es como que todavía es poco, ¿no? Porque hay hay una deuda muy grande, ¿no? Que tiene el Perú con sus escritoras, particularmente con las mujeres, no solo con las escritoras, lo tiene con muchos, ¿no? Mario Florián, que se acaba de mencionar esta tarde, que es un poeta que a mí siempre me ha encantado su poesía. Nunca he trabajado su poesía, por ejemplo, me gustaría trabajarla, pero como él hay muchos más, pero Perú siempre es un país ingrato con los suyos, ¿no? Es un mal hijo en ese sentido el Perú, porque no reconoce, ¿no? El trabajo de las personas, de los que estuvieron antes, ¿no? De lo que podríamos llamar nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres, nuestras abuelas. Es necesario, porque esa es nuestra herencia cultural. En un año tan importante como este, en el que celebramos el Bicentenario, ¿no? Habría que preguntarnos, ¿realmente estamos celebrando el Bicentenario? ¿No? Así, esa pregunta retórica les dejo de tarea. Muy bien, ¿alguien más antes que me gane el tiempo? Giovanna, no sé, ¿alguien más? Vi que alguien activó micrófonos. Eda, Moraima, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, hasta Arequipa. Moraima se comunica desde Arequipa. Un saludo fraterno a todas las amigas escritoras. Debo de felicitarte, Elianita, por tu excelente exposición. La verdad que me ha encantado, me ha gustado. Una exposición que nos permite ampliar nuestro contexto cultural, conocer a tantas mujeres, a tantos poetas, conocer la obra literaria de tan gente importante, Elianita. Debo felicitarte. La poesía es tan bella, es tan linda, que también nos permite exteriorizar nuestros sentimientos. Bueno, Elianita, en este momento yo voy a entrar a una actividad, también con Centro de Escritoras. Qué bien, saludo para todas las amigas del Centro de Escritoras de Arequipa. Sí, así es, Elianita querida. Moraima. Me despido de ti y de todas las amigas. Chao, Moraima, gracias. Vaya muy bien, suerte. Gracias, gracias. Moraima se comunica con nosotros desde Arequipa
y como nos comenta, tiene un evento hoy con el Centro de Escritoras de la ciudad de Arequipa, así que va nuestro saludo para todas ellas. ¿Alguien más que desee participar? Gracias, Elianita, gracias. Gracias a ti, Moraima. Ok. ¿Alguien más? Hablen ahora o callen para siempre, como decían mis maestros. Muy bien, callaron para siempre. Eligieron callar. Voy a leerles, para terminar esta sesión, porque me quedan así casi 10 minutos, ¿no? Yo hablo demasiado, como pueden ver. Voy a leerles de un libro que se titula A la sombra del viejo ciprés, de Carmen Luz Bejarano, algunos poemas, para cerrar un poco esta idea, ¿no? De la ruta del ciprés, del cuarto de los trebejos, de la poesía de Carmen Luz Bejarano. Ya esta es una edición de muchos años más adelante, y quiero un poco que noten, ¿no? Esa sonoridad, esa musicalidad, ese ritmo que tienen los poemas, el discurso narrativo, el discurso dramático, con el que se mueve Carmen Luz Bejarano con tanta comodidad en todos los géneros literarios. De este libro titulado A la sombra del viejo ciprés. ¿Escuchas? Es la muerte que pasa y el mar que se deshace en jadeos de espuma. Por caminos secretos el agua escurre sus enjambres. Hay rumor de follaje. Y en la hierba un hoyuelo, húmeda caricia. Cuando el viento se aduerme, parpadea lejano, desbrozando la sombra. Insurge en la noche, burbuja que mece su oscuro corazón, al ritmo de un canto. Es voz que acongoja a los cipreses, la voz desolada que canta una nana. Guardaba un astro de bolsillo, una astilla de luna, la galería secreta de un secreto palacio, una gaviota única sin par en la dulzura, en el canto. Juntaba atardeceres sin olvidar la niebla, sin olvidar el río. Un día se fue tras un soñar de abril, con su valija luz. Ahora, en oscuros recreos, desmenuza la tierra y de la raíz al árbol trepa para mirar la luna. Resuenan sus pasos, la bruma en sus ojos, sus cuencas me buscan, se pierden, se agrandan, reflejan el agua en su cielo. La charca desmiente las flores del agua, la torpe caricia de un cielo de otoño. Cantos a Javier Heró. 1. Quietas las aguas del río, cantar de pájaros y árboles en las esquinas del aire, cuando las balas le abrieron canales por donde el frío filtró sus dedos de acero. Un relumbrón de retamas alumbró su cuerpo hermoso, caído sobre la barca. Erizada de paloma se le derramó en el agua sangre sonora y viajera. Aroma disperso y lumbre. Huracán de la inocencia, vestido solo de aurora, entre pájaros y árboles, abriendo cauce a los ríos, sigue cantando Javier. Del libro Juegos de Casandra. Casandra es la voz que gime, que canta, que solloza, que se agita en el mar, en el viento, que susurra en los cantos rodados y más allá. Ella es quien pregunta y quien responde. Ella es la gruta y el espacio abierto a las estrellas. Inclino mi cabeza para mirar su figura menuda en el lago o en la charca envejecida, y se tiñe de fresa la mañana. No sé si viene de muy lejos, galopando los siglos, o desde aquella esquina que fue para Borges la esquina rosada, deidad malinda o bienhechora. Casandra, nos hemos quedado atrapados en el resquicio de un anhelo. Caímos en el ojo de la tormenta, la piel más delgada, que pétalo en los sueños extraviados, solo intactos los muelles y la sombra desgajada del agua. Carmen Luz Bejarano. Muchísimas gracias, ha sido para mí un placer compartir como cada miércoles con todos y cada uno de ustedes la extraordinaria obra de nuestra queridísima amiga, escritora, narradora, dramaturga, poeta, Carmen Luz Bejarano. Creo que hay mucho por escribir sobre Carmen Luz Bejarano. Tienen
aquí una ventana abierta para seguir escribiendo, para hacer crítica literaria, para aquellos que quieren escribir artículos científicos y no saben de qué escribir. Muchas gracias, Silvia, por los corazones. Muchas gracias, Marti, por los corazones. Me encantó a mí también. Este último poema de Juegos de Cassandra define plenamente a Carmen Luz Bejarano. Para mí, Carmen Luz Bejarano siempre será Cassandra, ¿no? Esa extraordinaria mujer que predice el futuro, que sabe lo que vendrá y que tuvo a bien prevenir, ¿no?, que su vida terminaría pronto, y en esos años en los que ella ya padecía el cáncer, se dedicó intensamente a trabajar su obra y a publicarla póstumamente. Marixa, su hija, ¿no?, quien realmente es una hija extraordinaria, porque creo que Carmen Luz desde allá arriba debe de estar muy feliz de que su hija, que también es escritora, se haya dedicado con tanto amor, con tanto cariño, con tanto afecto a seguir difundiendo la obra de su madre, que creo que es un deber que todo hijo o hija debería de hacer si tiene una madre que se dedica a las artes en general, a la escritura, a la pintura, a la escultura, a la dramaturgia, ¿no? Creo que es lo mínimo que los hijos le debemos a una madre que nos ha dado la posibilidad de estar aquí, ¿no?, en vida, de estar aquí vivos y de poder tener esta voz que necesita hablar. Así que ha sido para mí un placer, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando de la obra de esta extraordinaria escritora. Cuídense mucho. Muy buenas noches, gracias por los corazones, los aplausos, los regalitos, por ahí salieron imágenes bonitas. Chao, Laurentina, chao, Silvia. Hoy día hemos estado muy calladitas. Cuídense. Chao, chao. Gracias a todas. Hoy día hemos sido todas mujeres. Por algo será. Cuídense. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao, Luisa.